Preguntas sobre los nuevos cambios de inmigración, para ayuda con residencia permanente, ciudadanía, deportación, asilo o cualquier otro asunto inmigratorio. La Voz del Inmigrante con el abogado Henry Lim. Comenzando ahora. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con dos oficinas, una en Orlando y una en Kissimmee. Llámenos hoy para su primera consulta gratis. El número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law. También en las redes sociales. Búsquenos en Lim Law, denos un like, síganos para mantenerse al tanto sobre lo que está pasando en nuestra comunidad y particularmente sobre temas de inmigración. Recuérdense, llámenos hoy al 407-897-8870. Amigos, estamos hablando sobre varios temas de inmigración y lo que vimos este presidente decir esta semana es desagradable, refiriéndose a inmigrantes como animales y de que él va a seguir utilizando esos términos para referirse a inmigrantes. Esto es lo que tenemos de un presidente. Es completamente desagradable y realmente las personas de que elegimos pues a estas posiciones. Y eso me lleva a un punto muy, muy importante, porque lo que he estado viendo es que Rick Scott, el gobernador, quien es republicano, malísimo para este estado, malísimo para inmigrantes, malísimo de muchas razones, no quiere proveer seguro de salud, aunque el gobierno federal está pagando por ese seguro de salud, impactando a 1 millón de personas aquí en el estado de Florida. Es increíble, pero él se está postulando para una posición en el Senado contra el senador Bill Nelson. Bill Nelson es el demócrata, Rick Scott es el gobernador de Florida republicano. Entonces gente dice, bueno, Rick Scott habla bien de Puerto Rico y de Venezuela, entonces vamos a votar por él. Aunque todas las pólizas son en contra de el inmigrante, contra el hispano, dicen no, porque habla bien de esto. Pero ¿qué es lo que ha hecho realmente? Nada, es solo hablar. Y lo que termina pasando es de que si mantenemos a los republicanos en el poder, ellos controlan las leyes que se pueden escuchar del todo. Entonces, aunque a uno tal vez le guste uno sobre el otro de esta manera, si mantenemos los republicanos en poder, vamos a seguir teniendo lo mismo. Y ese es parte del problema, que gente piensa y se deja engañar por estos políticos de que se ponen a hablar bien de una forma en vez de realmente actuar. Lo que termina pasando es de que ese partido termina en poder. Y el partido terminar en poder es lo que causa de que leyes no cambien o de que las leyes que cambien son contra el inmigrante. Un ejemplo, DACA. DACA es la ley para proteger los jóvenes que entraron aquí sin culpa, entraron como jóvenes y ahora quieren mantener su vida aquí. Y el único partido que se está oponiendo proveerle beneficios a DACA de manera permanente son los republicanos. Fíjense bien de que se está hablando y estamos cerca de que pase una ley para los Dreamers, para lo de DACA. Estamos cerca, porque hasta dentro del mismo partido republicano hay gente centristas, pues, razonables dentro del propio partido republicano que quieren ayudar a estos Dreamers de DACA. Los demócratas dicen, estamos de acuerdo, vamos a ayudar a los Dreamers de DACA, pero los líderes dentro del Partido Republicano están asustados, porque si estos republicanos que son centristas están como a 5 votos lo que necesitan para forzarle la mano a los líderes dentro de su propio partido, y son los líderes dentro del Partido Republicano que están asustados, porque es posible de que se fuerce la mano, pues, en traer estas leyes.
Porque los republicanos fácilmente, si los líderes republicanos estarían de acuerdo, fácilmente pueden decir, hoy vamos a votar sobre esta ley, pero ni siquiera quieren permitir de que se escuche la ley para haber un voto, ni siquiera están permitiendo el voto. Entonces, dentro de su propio partido hay como una mini revolución, pues, y están a 5 votos lo que se necesita. Y esta es la diferencia. Si tuviéramos más demócratas, más centristas, podríamos lograr muchas cosas en este país. Pero ahí es donde nos encontramos. Estamos tan cerca. Hay que seguir la presión en el Congreso. Porque están asustados. Los republicanos están asustados que van a perder el poder en noviembre. Pero no es un hecho. Nosotros tenemos que salir a votar para asegurarse de que eso va a pasar. Tenemos que asegurarnos de que le mandemos un mensaje a este presidente y a su partido de que ha sido complícito en las palabras que se utilizan, porque no han habido ningún republicano denunciando estas palabras. La manera que habla este presidente de inmigrantes. ¿Por qué todo inmigrante tiene que ser asociado con MS-13? Y esto es el tono, esto es la manera que se habla del inmigrante. Fíjese bien ese abogado en Nueva York que se alborotó porque habían empleados hablándole español a sus clientes. Y el hipócrita en su propio website, en este abogado que está contra inmigrante, que ahora se siente libre a expresar su racismo, porque tiene un presidente que expresa racismo. En su propio website dice, hablamos español, portugués, chino. En su propio website. Entonces, en su negocio está bien que hablen otros idiomas, pero nadie puede estar hablando español. El cliente le tiene que hablar en inglés. Entonces, si él se va a Francia y él se pone a ordenar comida, o quiere instrucciones, tiene que automáticamente hablar francés. O si se va a China, tiene que automáticamente aprenderse chino antes de ir a ese país. Es absurdo, es racismo lo que es. Y este presidente ha permitido que el racismo se exprese libremente, atacando al inmigrante, atacando al hispano. Esta es la consecuencia de elecciones. Por eso es de que se tienen que registrar a votar. Si no es ciudadano americano y es residente y es capaz y puede aplicar para ciudadanía, hágalo. Aunque no logre votar en estas elecciones, en el futuro va a lograr, pero hágalo ya. No demore más esta decisión. Porque comunidad tenemos que luchar contra esta discriminación. En otras generaciones en este país han tenido que luchar. Los italianos, los de Ireland, hay diferentes países que han tenido que luchar el racismo en este país. Ahora, lo irónico es de que ahora son ellos o los descendientes de estos inmigrantes que se están atacando como si ellos fueran, como si este fuera su país, como dice este abogado, que se salga de su país como si le pertenece a él. El apellido como Schwarzberg, algo así. Yo no conozco ningún tribu indio con ese apellido. Esto es el racismo. Piensan que este es su país. Este país es un país de inmigrantes. Y hay que defenderse contra este tipo de racismo. Y se hace por no dejándose engañar por políticos como Rick Scott. Y tenemos que apoyar a aquellos que han apoyado a nuestra comunidad como a Bill Nelson. Eso es lo que está a riesgo, porque si permitimos que el Partido Republicano mantenga poder, vamos a quedar en lo mismo. Amigos, está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central con oficinas en Orlando y en Kissimmee.
Llámenos hoy, nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito ese número, es el 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law. También en las redes sociales, agréguenos en Facebook, agréguenos en Instagram, en Twitter. Es Lim Law, L-I-M, M de madre, Lim Law. Agréguenos en las redes sociales, llámenos hoy para hacer su primera consulta gratis en nuestras oficinas en Orlando o en Kissimmee. El número de teléfono es el 407-897-8870. Bueno, pues, hablar sobre otros temas, particularmente es lo de inmigración. Vamos a hablar sobre preguntas que vemos aquí en nuestra oficina. Y un tema muy interesante es sobre los permisos de viaje. ¿Cómo es que se aplica? ¿Cuándo es que se debería aplicar? ¿Qué impacto tiene en mi residencia? ¿Qué impacto tenga en mi ciudadanía? Son varias preguntas, diferentes temas, todo involucrado. Entonces vamos a aclarar estos puntos para que uno sepa cómo protegerse, pues, ¿verdad? Cuando uno tiene la residencia permanente, se pueden dejar engañar un poco sobre ese término de permanente, porque no es necesariamente permanente la residencia. Hay diferentes maneras que se puede perder esa residencia. Realmente hay dos maneras. La primera es si uno lo renuncia, pero la segunda es si un juez se la quita. Entonces, ¿qué motivo tiene uno de que le quiten la residencia a un juez de inmigración? Bueno, tenemos delitos. Si uno comete algunos tipos de delitos, uno puede ser deportable, inadmisible y se puede perder la residencia. Entonces, aunque diga residente permanente, cometiendo algunos delitos, se arriesga esa residencia. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo uno se maneja, pues, ¿verdad? Entonces, si no es de que porque quiero cometer algún crimen en el futuro, pues que me voy a ser ciudadano, ¿verdad? Ese no es el motivo. Pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Entonces, la mejor manera de protegerse para que sí sea permanente es aplicando para la ciudadanía. Otra manera que se puede perder la residencia es pasando demasiado tiempo afuera de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que se puede perder? Si inmigración dice, mire, usted está pasando demasiado tiempo afuera de los Estados Unidos. Hace 3 años pasó 9 meses afuera, el año pasado pasó 10 meses afuera, este año ya ha pasado casi todo el año afuera. Usted realmente no está viviendo aquí. Y lo que inmigración puede hacer en su regresada es referir su caso a un juez de inmigración para determinar si usted actualmente ha abandonado su residencia. Particularmente si uno se ha quedado más de un año, arriesga la residencia permanente al no poder regresar. Entonces, ¿qué es lo que uno debería hacer? ¿Cómo es que uno se protege? Bueno, si uno se está anticipando, pues, que va a necesitar estar afuera por mucho tiempo, entonces uno puede solicitar lo que se llama un Re-Entry Permit. Un permiso de regresada. Eso es para los residentes permanentes. Y este permiso es para las personas que se están anticipando, pues, que van a pasar más de un año fuera de los Estados Unidos y quieren tener el derecho de regresar. ¿Ok? Ahora, este permiso lo que hace es, elimina las razones que inmigración puede utilizar sobre el tiempo que uno haya pasado, pero no elimina la intención que uno tiene. ¿A qué me refiero? Si uno pasa más de un año afuera de los Estados Unidos e intenta regresar, inmigración puede decir, no, con solo el tiempo que ha pasado, no necesitamos analizar nada más. Con solo el tiempo que uno ha pasado afuera de los Estados Unidos, le podemos rechazar la entrada, va a un juez de inmigración y ellos para que le quiten la residencia. Con solo el tiempo. Entonces, lo que este Re-Entry Permit hace es le elimina esa excusa a inmigración. Entonces, cuando uno regresa después de haber pasado un año, uno presenta ese permiso de regresada y inmigración ya dice, bueno, pues, ahora tenemos que analizar si tuvo usted una intención de abandonar su residencia. Ya que no podemos ahora con solo el tiempo, ahora tenemos que analizar si usted tuvo una intención de abandonar su residencia.
Entonces, si uno dejó vencer su licencia de conducir, ha dejado de pagar impuestos, ha dejado de pagar por sus seguros, ha cancelado su estado de cuentas de banco, ya no tiene un contrato de rendimiento, ya no tiene casa, realmente toda la familia ya está fuera de los Estados Unidos. Entonces, inmigración puede decir, aunque tengas ese permiso, nosotros pensamos que su intención era abandonar su hogar aquí. Entonces, esta es la razón por la cual uno se tiene que asesorar bien. Esto no es asunto de simplemente llenar un formulario. Uno se tiene que asesorar y prepararse bien para preservarse con su residencia. Es importantísimo. Ahora, esto no quiere decir de que no tiene un impacto en la ciudadanía. Porque para la ciudadanía se necesita comprobar varios conceptos de residencia. Y estos conceptos pueden ser complicados para las personas de que realmente no hacen o no estudian leyes. Tal vez se llaman representantes o se llaman notarios o paralegales que piensan llenando un formulario saben hacer esto. Pero el análisis para la ciudadanía tiene dos conceptos de residencia. El primer concepto es un concepto de matemática y es bastante simple. Y eso es, si uno está aplicando por ley de 5 años, que es la ley normal, ¿verdad? Porque uno puede aplicar por 3 años si está casado con matrimonio, con un ciudadano americano, ¿verdad? Cualquiera de las maneras, 3 o 5 años. Uno, del día que va a aplicar, va a tomar la mitad de ese tiempo, o sea, 3 o 5 años. Típicamente esos 5 años. Pongamos que 5 años. Uno va a ver los últimos 5 años y va a hacer un análisis sobre si uno ha pasado más o si ha pasado menos de la mitad de esos 5 años en los Estados Unidos. Si ha pasado más de la mitad, 2 años y medio, si ha pasado más de la mitad en los Estados Unidos, entonces ya pasa el primer análisis. Por fórmula matemática, uno ha pasado más tiempo aquí en los Estados Unidos que afuera en los últimos 5 años desde hoy, la fecha que estoy aplicando para la ciudadanía. Ese es el primer concepto. Entonces, la gente que no conoce la ley, la gente que no estudia y piensa que es simplemente llenar un formulario, esa gente lo que va a hacer es decir, bueno, pues aplique. Usted califica, usted tiene más de la mitad aquí, va a aplicar para la ciudadanía. Pero hay un segundo concepto, y el segundo concepto es sobre residencia continua en los Estados Unidos. Y eso quiere decir de que no hubo un periodo de tiempo donde uno rompió esa continuidad de su residencia. ¿Okay? Le quiero explicar, le quiero dar un ejemplo. Pongámosles de que una persona hace 4 años pasó en un periodo de año y medio, casi todo ese tiempo afuera. Entraba y se quedaba aquí una semana y se regresaba otra vez por meses. Pensó de que si se regresaba antes de cumplir 6 meses afuera, nunca iba a tener problemas. ¿Okay? Y hizo esto por año y medio. Y ya después de que terminó ese año y medio, ya se quedó aquí. Entonces, esa persona, a contar sus días, sí va a tener más de la mitad aquí. Pero hubo una época durante esos 5 años donde él rompió su residencia continua por haber pasado básicamente año y medio afuera de los Estados Unidos. Y si ese es el caso, esa persona no va a calificar para la ciudadanía hasta que no pase 4 años y un día aquí en los Estados Unidos, desde que se restableció en los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces uno ve que esto es complicado. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el permiso de regresar para los residentes? Es de que si uno utiliza este permiso de regresar, puede ser de que va a romper la residencia continua. Ahora, va a todavía poderse quedar aquí como residente, pero va a tener que empezar de nuevo y empezar a acumular los 4 años y un día para lograr la elegibilidad para aplicar para la ciudadanía. Entonces ya ve de que esto es un tema bastante complicado, pero si uno va a tener que pasar tiempo afuera, se puede informar. Llámenos
Amigos, está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Llámenos hoy. Nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law. También en las redes sociales, búsquenos en Facebook, Instagram, Twitter. Denos un like, síganos en Lim Law. Esto es lo que va a buscar y nos dé un like. Se lo agradeceremos y así se puede mantener al tanto sobre todo lo que está pasando aquí en la Florida Central sobre temas de inmigración. Llámenos hoy para su primera consulta gratis en cualquiera de las dos oficinas de Orlando o en Kissimmee al 407-897-8870. Amigos, mis hijos juegan fútbol y mi hija tiene 11 años. Y la semana pasada tuvieron su último juego, pero no estaba lista a tiempo. No se alistó, estaba jugando y no se puso los zapatos. Entonces le dije, ya es tiempo de irnos, entonces vámonos. Oh, no, es que me tengo que poner. No, vámonos. Te montaje en el carro y nos vamos. Tenía su uniforme puesto, pero se fue sin zapatos. Y cuando se presentó en la cancha, se tuvo que ir a parar al lado de sus compañeras sin zapatos y no pudo jugar al principio del juego. Ahora, venía mi esposa detrás de nosotros con los zapatos, ¿verdad? Pero lo que le estaba enseñando a mi hija es la importancia de preparación. Porque le dije a mi hija, mire, si uno se prepara bien, puede ser de que fracase, pero también puede ser de que tenga éxito. Pero si uno no se prepara, por seguro va a fracasar. Tiene 11 años mi hija, pero yo quiero de que ella sepa la importancia de preparación. Ahora, mi esposa llegó con los zapatos y logró jugar por el segundo tiempo, pero aprendió una buena tema ahí sobre la importancia de estar preparado. Ahora, eso es como uno tiene que ser con estos asuntos de inmigración. Y así es de que yo veo todas las cosas en la vida, pero particularmente en mi vida profesional. Uno se tiene que preparar bien. Yo no permito de que mis abogados se presenten o de que yo me presente a la corte y que esa sea la primera vez que estoy viendo al cliente. A mí me da rabia cuando estoy en inmigración, en la corte de inmigración o en inmigración, y veo abogados. José, ¿está José aquí? Porque nunca se ha visto con su cliente. Eso para mí es absurdo. Porque lo que eso me indica a mí es que ese abogado no está preparado. Y ese cliente lo más probable le ha pagado bastante plata a ese abogado. Y ese abogado ni siquiera se ha preocupado por preparar su cliente. Esta es una de las maneras en que nosotros nos podemos ver diferente pues de otros abogados. Ahora, hay varios abogados buenos en esta área. Pero cuando yo veo eso en inmigración, me da rabia. Me da rabia porque estoy viendo algo de que me parece como si piensan de que este es un tema como si fuera una factoría. Nosotros estamos hablando sobre las vidas de las personas y uno tiene que luchar. ¿Cómo va a luchar sin prepararse? Es importantísimo la preparación. Y entonces, cuando nosotros tenemos clientes aquí y viene alguien y me dice, Henry, quiero aplicar por asilo, soy de Venezuela. Bueno, vamos a ver. ¿Has sido perseguido? No. ¿Has tenido alguna actividad política en Venezuela? No. ¿Has tenido algún familiar amenazado? No. ¿Y por qué quiere aplicar para el asilo? Bueno, porque mi vecino aplicó por el asilo y me dice que todo el mundo de Venezuela está aplicando por asilo y también las condiciones del país.
Pero las condiciones del país se utilizan para corroborar un caso, no hacen un caso. Se usa como evidencia, como comprobante para respaldar un caso. Pero uno tiene que tener un caso. Entonces, ¿cómo va a ser que va a aplicar para un asilo sin ese tipo de preparación? Preparémonos bien para ver si hay alguna alternativa. Alternativas como un EB3, un certificado laboral. Vamos a ver si por parte de empresa se podría aplicar. Ahora, por la mayor parte, nosotros tomamos casos donde la persona típicamente tiene un título universitario y se necesita ese título para poder tener una mejor oportunidad de ganar el caso. Pero no es siempre así. Ejemplo, esta semana tenemos un caso donde la persona, aunque tenga un título universitario, la posición realmente no lo exige. Pero el empleador me ha dicho, Henry, yo he solicitado a aplicantes americanos, cada vez que me vienen me dicen, no quiero el trabajo. Ni siquiera empiezan el trabajo. Entonces vamos a poder seguir adelante aunque la posición no exija el título universitario. Vamos a ver qué es lo que hay, cómo es que vamos a preparar el caso. Es importantísimo preparar bien estos casos. Igual como nosotros preparamos a nuestros hijos para su futuro. Estamos hablando de su futuro aquí. Estamos hablando del futuro del suyo legal y el futuro de su familia. Tenemos que prepararnos bien. Y aquí nos vamos a preparar juntos. Amigos, gracias por sintonizar a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Llámenos hoy para su primera consulta gratis. En Orlando o en Kissimmee, nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. Nos sigue en lim.law, también en las redes sociales en lim.law, pero llámenos hoy para su consulta gratis, 407-897-8870. Gracias, amigos. Preguntas sobre los nuevos cambios de inmigración. Para ayuda con residencia permanente, ciudadanía, deportación, asilo o cualquier otro asunto migratorio, sintoniza La Voz del Inmigrante con el abogado Henry Lim. Este y todos los sábados de 7:30 a 8 de la mañana por 98.1 Salsa y más.